Bienvenidos nuevamente al su programa de Leyes Perras, donde hoy vamos a empezar, antes que nada, leyendo un par de comentarios que se nos hicieron especialmente interesantes de entre los que recibimos por el programa anterior en el que hablábamos de la venta de títulos en la UNAM. Y uno de los comentarios dice, ¿y los abogados nada más cargamos con estas pulgas y los demás profesionistas qué? Médicos, ingenieros, etcétera. Si los investigan, ¿no habrán plagiado también? Respuesta es, claro que sí. Y la verdad es que con los abogados es lo menos peligroso, porque si su médico plagió su tesis y pagó para no hacer sus prácticas de cirugía y lo va a operar, usted está en serios, mucho más serios problemas que si su abogado plagió su tesis. Si su ingeniero construyó el metro y plagió su tesis y nunca estudió bien matemáticas, no se suba al metro. O sea, realmente, si hay una profesión en la que no es tan serio plagiar, serían los abogados, porque pues con todo respeto a los aquí presentes y los que nos escuchan, pues abogado es cualquiera, yo creo, ¿no? ¿O no? Sí, claro, O claro. sea, ¿realmente se necesita estudiar mucho para ser abogado? Oye, no sé si escuchaste, ahora la verdad es que, híjoles, siempre digo que ya no voy a ser tan crítico pero luego me contagias, Daniel. Pero la verdad es que yo no puedo entender cómo pueden decir tantas burradas. Ahora esta vez el presidente del Congreso de la Cámara de Diputados, un diputado Mier, de apellido Mier, diciendo que para él el título era un fraude, que él era autodidacta y que la experiencia de la vida le había dado conocimientos y que eso de lo de las profesiones y de los títulos y que eso era un fraude, que no se necesita un título para ser una persona capaz y competente. Fue una pregunta que le hicieron ahí los periodistas al diputado sobre el tema de la ministra, ¿no? Y él se salió por la tangente, ¿no? Le preguntaron qué opinaba de que el título, y él dice, no, pues es que el título realmente es un fraude, dice. Yo pienso que es un fraude. Yo no me titulé, dice, porque yo pienso que es un fraude. Esa es mi opinión, dice. Dice, yo soy autodidacta, dice, y tengo conocimientos y experiencia y puedo hablar de cualquier tema, porque realmente no se necesita tener título. Viene a colación de aquellos comentarios que hacía el presidente hace el año pasado, antepasado. La verdad es que esta pesadilla que tiene 4 años ha sido como de una noche, pero una noche que no hay día, ¿no? Que todo es una pesadilla, donde no sé si tú te acuerdas que decía que los aztecas que hacían calles y que no tenían ingenieros y que los maestros podían hacer las carreteras, que no tenían que estar titulados y que nada servía los títulos y los doctorados, que esos que se sacan en Harvard, que sacan en Oxford, que sacan eso, que eso no sirve para nada. Dice que se necesita el 10% de inteligencia y el 90% de lealtad. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo un líder de la quinceava economía del mundo y la segunda economía de Latinoamérica después de Brasil, un mandatario pueda decir ese tipo de cosas, ¿no? Mira, la verdad, y no es por defender a Manuel Andrés, que además de todo es mi presidente favorito, porque como lo he dicho mil veces, es el más honesto. O sea, a diferencia de los demás, él se ha dicho bien claro, a mí no me importa. Y no me vengan con eso de las leyes. Por lo menos es claro y sincero. Pero nuestro querido Manuel Andrés no es más que el resultado de un sistema educativo que creamos en el país, donde todo es corrupción y todo se vale y nada importa y todos son detallitos. Cuando yo usé la misma frase, decir, bueno, ¿y para qué quiero una tesis? En ciencias políticas, ¿quién me va a pedir una tesis? Digo, es lo mismo que abogado. Echas un rollo y si tu rollo lo echas bien, ganas, y si tu rollo lo echas mal, pierdes. ¿Qué importa? Y entonces me dijeron, ojalá nunca te subes a un metro construido por un ingeniero que no pasó su examen, ni te opere un doctor que no pasó su examen, ni te tenga que defender un abogado que no conoce bien las leyes. Porque para conocer las leyes no puedes ser autodidacta. Tienes que estar al día, y para estar al día o perteneces a grupos de estudio y tienes una
experiencia de estudio o te queda solo la lealtad. Ahora, este presidente, al igual que Trump y al igual que todos los populistas, para ellos la lealtad lo es todo. Pero verá, antes de que avances, Daniel, no es el tema de la tesis. Yo cuando estuve en la universidad, había necesidad de hacer una tesis y había necesidad de hacer un examen con 5 sinodales y los exámenes eran públicos. Yo creo que fue el cuarto de la Universidad Autónoma de California, de la carrera cuarto, quinto, sexto, de los primeritos en titularme, ¿no? Porque soy de la tercera generación. En esa época esas eran las reglas y ese era el requisito. Después cambian el esquema, dicen, no hay necesidad que hagas tesis, ahora te titulas por el puro promedio. Si un estudiante tiene un promedio de, creo que de 8.5 o arriba de 8, o sea, te titulan automáticamente. Mi maestría que hice en la Universidad Iberoamericana de Derecho Constitucional y Amparo, no tuve que hacer tesis. Bajo aquel programa no hay necesidad de hacer tesis por el puro promedio que saco, o sea, me quedo exento de tesis, que saqué un solo 9, casi fue el 10 perfecto, ¿no? Entonces, no es de que tengas que hacer tesis, yo pienso que eso es lo de menos. De hecho, yo pienso, la realidad, pienso que deberían de suprimirse hasta los exámenes profesionales y debería de suprimirse la tesis, pudieran, no deberían, pudieran. Porque, oye, si ya estudiaste toda la carrera, ya hiciste 35 exámenes durante toda la carrera, ya los acreditaste, ¿por qué te vuelven a examinar al final? Esa es mi opinión. Algunos dicen que no, los así tradicionales como tú y yo que estuvimos en la universidad o que fuimos a la universidad y que era como un ritual, protocolo, costumbre dignificante, honorífica, pues hacer tu tesis, pues se hace la tesis, ¿por qué? Porque así lo dice la norma, así lo dice la ley. Entonces, no es la obligación o no de hacer tesis, perdón. O sea, no es que no se haga tesis, es que si la ley te dice que tiene que hacer una tesis, pues tiene que hacer la tesis. Y si para brincarte lo que dice la ley, si para brincarte haces un fraude y te plagias o plagias una tesis y la haces pasar como tuya, estás violando la ley. Estás violando la ley. Hacer la tesis o no hacer la tesis no te hace más capaz o menos capaz. Simplemente es un requisito curricular y muchas universidades no tienen ese requisito curricular. Muchas de ellas que lo hacen con el puro promedio. Vamos a pensar que esta señora haya tenido un promedio de 9, arriba de 9, o el promedio que tú quieras. No Buen abuses de promedio. licencia poética. Bueno, entonces, y realmente esté preparado, esté capaz. Vamos a pensar, ¿no? Pero si la ley te dice, la ley universitaria te dice, tienes que elaborar una tesis, y para elaborar esa tesis se sigue este procedimiento, y ella se brinca ese procedimiento, está violando la ley, está engañando, ¿sí? Está robando. Entonces, no puede entonces ser candidata a que le hagan un examen profesional para que pueda obtener su grado, ¿no? Algún comentario del rector, creo que del rector, la verdad están hechos pelotas, ¿eh? Eso es un callejón sin salida. El rector decía, es que no se puede revocar porque no recuerdo si fue el rector, pero sí algún autorizado. No se puede, ¿por qué? Porque ya hizo un examen profesional y ya los sinodales la aprobaron. Entonces ya está aprobada. Entonces ya no se puede revocar el título. Alguien dijo esa galimatía que a mí se me hace que es una tontería. Y la verdad de las cosas es que está en un callejón sin salida, que no nos debe de espantar. Y la verdad, yo prognostico, Daniel, que la señora no se va a ir. No se va a ir. ¿Por qué no se va a ir? Porque el Ejecutivo, el señor presidente de la República, no quiere que se vaya. Entonces no va a haber poder humano o legal que haga que la dama se vaya. ¿Sí? ¿Y para qué es enredarnos tanto? Pues hay que acordarnos un poquito. Hace el año pasado, el señor que figura como fiscal general de la República, la horripilante
guión, el horripilante guión que fabricó para meter a la cárcel a su suegra o a su cuñada o no Su sé quién, cuñada. que fue su cuñada, que fue detectado, fue dicho por la corte, fue documentado, fue evidenciado. O sea, ¿quién y en dónde un titular de ese nivel en Estados Unidos o en cualquier otra parte de la República, algo similar a eso de haber descubierto a alguien que merece todo el honor y gloria de honestidad y de ética, hubiera renunciado o lo hubieran removido? El mismo presidente de la República políticamente le dice, renuncie, mi amigo, o el mismo presidente de la República, si no quiere renunciar, presenta su solicitud al Congreso para que el Congreso, que es el que lo designa, lo pueda remover. Y sí fue noticia, eso yo me acuerdo que estuvimos viendo como un mes, yo creo que todos los días el Germanero y que la señora, y que salió y que le tomaron cámara cuando iba la señora saliendo de la cárcel, una señora de edad, de la tercera edad, una cosa bárbara, una cosa horripilante propia de una película de Netflix tan evidente y que todos en un Estado de Derecho o bajo una democracia normal hubiera dicho, este hombre tiene que caer, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó, Daniel? ¿Y qué pasó? Este señor no, que son mentiras y que si alguien le ponía el dedo en la llaga, decía, oye, que Germanero decía, hace más daño que nos señala, porque acuérdate que tú solapaste el fraude electoral. Gertz Manero también plagió su tesis. También tiene antecedentes de plagio. Entonces, si ya lo vimos que ante una figura como lo es la Fiscalía General de la República, como el titular, en una cosa muy semejante que por ética y legalmente no debería de estar ahí. Sin embargo, el señor no dijo nada, más bien le dice, tú no renuncias y a ver quién pide tu renuncia. Fue noticia por un mes y se les olvidó por un mes, como dicen al pueblo, circo y maroma o agua y pan. Fue circo por un mes y nadie se daba cuenta de la inflación, nadie se daba cuenta de la violencia, de las medicinas para los niños contra el cáncer, de la seguridad, o sea, nos tienen entretenidos Acabas de tocar el punto central. Ajá. El problema, sí es un problema que se vendan tesis en la UNAM. Sí es un problema que la UNAM no tenga el valor de decir, si plagiaste al usar tu tesis, tu examen queda invalidado. Porque si en el mismo examen que tú dices que te hicieron, te agarran copiando, te quitan el examen. Sí. Bueno, pues es lo mismo. 3, no es un fraude tener que hacer tesis. Puede haber quien lo quiera hacer y no quien lo quiera hacer, pero la realidad, a mi gusto, por ejemplo, la tesis era una demostración de que habías aprendido lo suficiente para aplicarlo en un área de conocimiento que a su vez sirviera como texto para otros investigadores posteriores o para tu propia maestría o para seguir adelante. Es decir, cuando yo hice mi tesis fue después usada como bibliografía para otras tesis en las que lo mío resultaba tener algún interés estadístico por lo que demostraba. Pero además la tesis me obligó a concentrarme en un tema durante meses y me enseñó a educarme y a concentrarme en un tema. O sea, tiene sus razones, pero ese no es el punto. Ese no es el lo punto, que tú dijiste, el concordato de Sao Paulo, que es el que siguen los gobiernos populistas, en uno de sus puntos, Clara, y por ahí me lo mandó Judith, yo no lo encuentro. Foro de Sao Paulo. Uno de sus puntos dice claramente, nunca reconozcas que estás equivocado. Ajá. Siempre contraataca a quien te está atacando y acúsalo de fraude. Siempre distrae la atención. O sea, son condiciones muy claras. Como tú lo dijiste, al hablar de una tesis, al hablar de una, bueno, ya no es licenciada, tampoco es abogada, de una señora que está en la Suprema Corte, lo primero que estamos ya haciendo, que a mí me parece más maravilloso, es que ahora todos podemos cuestionar, uno,
la ética de la UNAM o de todas las universidades que hacen eso. Ujú. 2, la ética de la Suprema Corte, al no tener los pantalones para decir, ¿sabe qué, señora? Entre que son pitos, son flautas, usted se nos queda a un lado y no puede participar en votaciones. No va a 3, pasar, bueno, no va a pasar. el cuestionamiento a todo el sistema que nos está diciendo, como sabiamente decía López Portillo, y yo no lo entendía, todos somos la corrupción, porque aparentemente él sí sabía de todas estas corruptelas que ahora ya las sabemos todos. Quiere decir, ya no podemos vivir como avestruces en el México, que ya merito va a ser del primer mundo. Me acuerdo, siempre decíamos, México es un país en desarrollo, ya merito llegamos. Y yo López siempre decía, es que Portillo, México ¿no? me da la impresión que cada vez que estamos a punto de llegar al final de la alberca, alguien nos jala los pies para abajo y volvemos a empezar. Y bueno, esto es Marcos Moschinsky, dijo en alguna ocasión en la Facultad de Ciencias, dijo, hablando de política y de física, yo les voy a decir que México es un país maravilloso, que el día que se inaugure va a ser mejor. O sea, como que siempre estamos en construcción porque ya merito, y ya merito no llega. Entonces, gracias a este gobierno se está exponiendo todo lo que tú estás diciendo. Y se está llegando al punto en el que otra vez la manifestación de todas las decenas, centenas de miles de personas en todo el país para defender al INE, de pronto nos estamos dando cuenta que o nos ponemos las pilas o nos volvemos a Argentina. Oye, Daniel, pero fíjate, bien interesante. No sé si habrás escuchado a un politólogo muy jovencito de izquierda, Gibral. No sé si se lo has escuchado. Escúchalo. Tiene 33 años y el jovencito, la verdad, mis respetos, es un muchacho de izquierda, fue obradorista a morir. Es el que compitió contra Mario Delgado, el Porfirio Muñoz Ledo y Gibran, que quería ser presidente del partido de Morena, y que López Obrador Lo batió. lo batió terriblemente, y lo mismo que a Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Y llegó quien él quería que fuera. Entonces es de izquierda, era obrerista, y pues bueno, quedó resentido por la forma que lo trataron, pero es de izquierda, ¿no? Un muchacho muy preparado, ¿no? Yo no soy, a mí no me gusta la izquierda, ¿no? Yo soy más democracia y centro democrático, ¿no? Pero decía una cosa bien interesante, ¿no? Decía, hay un programa que se llama Claroscuro, donde los entrevista a alguien y sale así como oscuro, no sé si te habrá tocado verlo, ¿no? Búscalo, ¿Sí? ¿no? Y me decía un tema muy interesante que decía que estas elecciones, las próximas elecciones que vengan, bueno, para empezar, las elecciones que ganó Andrés Manuel López Obrador, ahora que ganó la presidencia de la República, fue porque la clase media le ayudó y votó por él. La clase media aquí en Baja California y en el Distrito Federal y en todas partes de la República, por eso fue tan apabullante el triunfo de él, porque aparte de su voto duro, que es los pobres que se van con la finta y creen en todas las que dicen él, la clase media le dio la espalda al PAN y le dio la espalda al PRI, le dio la espalda a todos los partidos porque estaban totalmente decepcionados. Yo creo que muchos de nosotros, yo no en particular no, pero Cualquiera. conozco amigos que me dicen, yo voté por AMLO, dice, ¿por qué? Porque están enojados con ese partido. Entonces, la clase media fue la que hizo ganar a López Obrador. Y ahora dice este muchacho que la lucha va a ser la clase media contra los pobres. La elección va a ser clase media contra pobres, porque clase alta, pues a muy pocos, ¿no? Clase alta, no sé qué porcentaje será, un 5% o un 1%. Vamos a pensar que sea un 10% de clase alta, ¿no? Qué optimista. Habrán Bueno, tenido muchos hijos. bueno, vamos a pensar, ¿no? Entonces, pero en la clase media, pues somos muchos más, ¿no? Somos muchos millones y los pobres, pues somos muchos millones, ¿no?
Entonces, dice él que todo este discurso de nuestro señor presidente de polarización y decir buenos y malos, ricos y pobres, fifís y chairos, corruptos y honestos, aspiracionistas, todo ha ido en contra de la clase media. Él está molesto porque en las elecciones intermedias en la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, creo que 8 o 9 ganó el PAN, y las otras, pues perdió. Fue una derrota rotunda en la Ciudad de México para Morena, ¿no? Y dicen que fue porque la clase media ya no fue a votar por él, sino toda la clase media fue a votar en contra de él, por eso los resultados, y por eso el coraje del señor. Digo, esa es mi óptica, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas, no? Por eso el coraje del Primero, señor, sí, el perdón. coraje del señor, el coraje del señor, que después de las elecciones empezó con la retórica de atacar a la clase media, y fue cuando empezó que aspiracionistas, y fue cuando empezó que sí, los que estudian y la clase media no me quiere, y que se olvidan que los sacó de pobre. Y cuando empezó con esa retórica de que no necesitas título, confórmense con un par de zapatos, ¿para qué quieren más de 2 zapatos? ¿Para qué quieren ropa de marca? ¿Para qué quieren un carro del año? O sea, no sé si te acuerdas que que empezó con esa retórica, y ha estado empezando a atacar y atacar y atacar a la clase media. Entonces fue contra los académicos. Ya ves lo del CIDE, lo que les hizo, que el Gers Manero quería meter en la cárcel a todos los investigadores del CIDE, los trancazos que le empezó a meter a la universidad, a la UNAM, desde hace un año, que la universidad se ha dedicado a solapar a los neoliberales y que se han derechizado la universidad. O sea, todas sus baterías en contra de la clase media, porque no me vas a dejar mentir que quienes van a la universidad generalmente somos la clase media. Los pobres No, no van te lo porque voy a no corregir. quieren, no van porque no quieren, o no van porque no tienen oportunidad, o lo que tú quieras, pero No, te voy a corregir. a ver, corrígeme. Primero, los ricos en México son el 2% nada más. Bueno, yo La quise ser clase media son el 18% y los pobres son el 80%. Ahora, nada más para aclarar lo de los pobres. Yo tenía una muchacha, bueno, más bien, en casa de mi mamá trabajaba una muchacha, no era mía, trabajaba ahí, que venía de Oaxaca. Nunca aprendió a hablar bien el español. Un día le reclamó a mi mamá, después de 20 años de estar trabajando ahí, que mi mamá haya sido maestra toda su vida y que nunca le haya dedicado tiempo a ella para aprender a leer y escribir. Ella es clase baja, ella es pobre. Sin embargo, sus 3 hijos, uno es contador, el otro es enfermero y el otro es administrador de empresas. Los 3 hijos son clase media. El paso de la clase pobre a la clase media se da básicamente por medio de estudio, de preparación para poder ocupar mejores posiciones. El que no estudia, solo le queda el robo, el asalto, el comercio y las drogas. No es malo ninguno de esos 4, pero un comerciante exitoso lo primero que debe de hacer es asegurarse que sus hijos vayan a la escuela, porque en el comercio siempre te puedes hacer rico y siempre te puedes hacer pobre. En las drogas siempre te puedes hacer rico y siempre te puedes morir. Entonces, lo primero es que la importancia es tener una capacidad intelectual, que la tenemos prácticamente todos, y utilizarla. Segundo, que hubiera un bien común. Cuando vas a estudiar medicina, se supone que tú aceptas que vas a trabajar para el bien de los demás. A los abogados los deberían de obligar a hacer un juramento de que no van a mentir, aunque se dejen de ser abogados. A los periodistas nos deberían de hacer lo mismo. No que lo vayamos a respetar, pero por lo menos que exista un antecedente, porque esto se llama perjurio. Porque si yo te agarro mintiendo y tú ya juraste no mentir, te puedo acusar de perjurio en tu cosa y quitarte tu título. Nada más como defensas de la sociedad contra ese tipo de gente. Lo que Manuel Andrés está haciendo, lo está haciendo desde que entró.
Manuel Andrés está siguiendo al pie de la letra los principios básicos de la propaganda de Goebbels. Los vamos a poner en la memoria del programa para el que los quiera leer. Si los leen van a ver, esto es exactamente Si no está lo que hizo descubriendo el hilo Hitler para negro. llegar al poder y lo que hizo Trump y lo que hacen todos. Chávez, Entonces, Evo y el Morales. punto central es desvía la atención. Encuentra un culpable. Desde que él entró, el culpable ha sido el neoliberalismo, del que él fue parte. Pero la Sí. gente no piensa, porque para pensar tienes que tener una base académica, para pensar críticamente. Si no tienes una base académica en un país como México, de chiquito tú sabes que lo que dijo tu mamá es correcto porque es tu mamá. Y lo que te dijo tu papá es correcto porque es tu papá, y si no, te van a dar un sope. Y lo que dijo el señor cura es correcto porque es el señor cura. Y lo que dijo el maestro es correcto porque es el maestro. Y a la autoridad se le respeta. Entonces, si no puedes cuestionar al maestro, no puedes cuestionar a Dios, no puedes cuestionar a tu padre borracho y no puedes cuestionar a tu madre, que es a lo mejor medio ignorante, aunque esté bien intencionada, no puedes cuestionar a nadie. Y el único lugar en el que vas a aprender a cuestionar va a ser en tu carrera, donde vas a descubrir que los que están alrededor de ti cuestionan aunque tú no cuestiones. Y luego te cuestionan a ti, y luego se dejan cuestionar por ti, y de pronto aprendes que puede haber un diálogo que en el cuestionamiento enriquece, que lo que empobrece es no cuestionar. Por eso Manuel Andrés asesina en todo lo posible el cuestionamiento. Afirma en todo lo posible que el que está mal siempre eres tú, porque no hay mejor defensa que el ataque. Esto no empezó con la pérdida de la elección fue la demostración de la pérdida de su popularidad, porque todo lo que dijo, si tú oyes sus discursos previos a la elección, él realmente dijo lo que todos los mexicanos queríamos oír. Voy a luchar contra la corrupción, voy a hacer un México mejor, vamos a ayudar a los pobres, vamos a... Todo lo que dijo era cierto, excepto que no hizo nada de lo que dijo. Ese es el problema. Pero ya vienen otra vez las elecciones, y en las elecciones él ya tiene a la Guardia Civil en la calle, él ya tiene al ejército en la calle, él ya tiene a su raza de ignorantes, de leales ignorantes, a todo a su alrededor. Los que no son ignorantes, pero son leales, brillan por su ausencia. Y los únicos que nos van a poder salvar del cataclismo van a ser ellos mismos, porque solo cuando se agarre a golpes Ebrard con la Sheinbaum, con los otros dos muchachos, las otras dos corcholatas, en la que Adán Augusto ahora está feliz, más bien está a gusto, muy a gusto, sintiéndose corcholata, se van a agarrar, pero de las bofetadas los tres. Y Fíjate ahí que, es cuando a lo mejor ganamos los demás. bueno, fíjate, nada más para terminar la lectura que le estaba dando este muchachito que yo te estaba platicando. Te estoy Por favor. platicando de una hipótesis, de una Sí. visión que se me hizo interesante, ¿no? En la última lectura es del 20, no hay del 22. Se encontraba que la pobreza en México era del 43.9% de la población, es decir, 55.7 millones de personas. Y en extrema pobreza, el 8.5%, equivalente a 10.9 millones de personas. Es como lo tienen, hay pobreza y pobreza extrema. Los pobres se sienten clase media, Daniel. Sí, los pobres se sienten clase media, ¿no? La pobreza extrema, pues no. Entonces, el mercado de Andrés Manuel es la clase pobre, es la pobreza extrema, y los que se quieren dejar convencer de la pobreza no extrema, que se creen clase media, y es a los que le llegan los vales de despensa, que le llega las ayudas, que le llegan las becas, toda la asistencia social, porque es un voto duro. Y él lo que trata de hacer es de convencerlos a ellos de que hay dos, o sea, eres rico y eres pobre. Tú eres pobre, entonces, si eres pobre, estás en la cuarta transformación. Si eres rico, estás con los conservadores, con el neoliberalismo, ¿no? Esa es la hipótesis de él. Se me hace bien interesante porque dicen, por ejemplo, particularmente en el Distrito Federal, que en el Distrito Federal el golpe que te digo que recibieron tan fuerte fue por eso,
porque es esos pobres que no saben que son pobres o no quieren reconocer que son pobres y que se sienten clase media, fueron y votaron por él. Pero ahora como los está atacando y como no los baja de traidores y le dice que para qué estudian y para qué quieren un zapato, que muchos de ellos ya no van a votar por él. Él tiene miedo, tiene mucho miedo de lo que está pasando, ¿sí? La lógica por sus márgenes de popularidad debería hacerle pensar a él y a nosotros que no pasa nada, pero sí tiene miedo que en la Ciudad de México, para empezar, por donde entraron, pues por ahí van a salir. Ya estuvo la muestra la clase intermedia, la clase media, que son pobres, pero que no saben que son pobres o que no quieren sentirse pobres, no va a votar por él en la Ciudad de México. Y tiene su voto duro, que son los pobres a los que les está, a los que está regalando el dinero. Estaba escuchando también una parodia de Víctor Trujillo. Ahí tiene un personaje que se llama Tocopio Medina Chávez. No sé si alguna vez lo habrás oído hablar. Está re simpático, ¿no? Y estaba parodiando, hablando de que lo entrevistan y que llega y le tocaba los de chalequito morado que van a regalarles cositas ahí, espejitos y cuentitas y que les piden que le pidieron su credencial lector y le dijo que para qué quieren mi credencial lector. No, pues que es la cuarta transformación, para salir de los pobres. Dice, oye, pero a ver, espérame, dice, es que si Andrés Manuel dice que es el presidente de los pobres y tú me quieres sacar de la pobreza y ya no vamos a ser pobres, entonces ya no va a ser presidente de nadie. Entonces, no entiendo, dice, entonces mejor a él le conviene que todos sigamos siendo pobres, dice. Explícame que no entiendo eso. Ya lo ha dicho él, ya ha dicho a él, dice que su apoyo principal son los pobres, que porque los aspiracionistas, los deshonestos, los neoliberales, los corruptos, los profesionistas aspiracionistas, dice, ellos no votan por la cuarta transformación porque son unos egoístas, pero los pobres sí votan por mí. O sea, está muy definido. La polarización tiene un objetivo muy claro, polarizar entre pobres y entre ricos. ¿De qué lado estás? Y a ver quién gana. A ver quién gana. Ahora, es nuestro si trabajo. te vas a los números que estamos manejando ahorita, de que 40, hay 8 millones de pobreza extrema, pero hay 40 millones de pobres que no saben que son pobres, pero que se creen clase media. Entonces, puede pasar un fenómeno muy interesante, que a la hora de votar, toda esa clase media vaya, y porque van a ir a votar en contra de él. Yo no conozco ningún clase mediero, como no sea alguien que trabaja en el gobierno o alguien que está beneficiando directamente de la cuarta transformación, pero de la gente, sí, yo me he visto gente, oye, por Dios, el otro día vi que estaban entrevistando a un señor ahí en Chiapas, que iba con su banderita morada y que morena, y que el periodista lo empieza a entrevistar y le digo, pero explícame, pues que eres Obrador. Sí, soy, es que López Obrador, el presidente de los pobres, es que él nos ha ayudado, pero sí, hasta la carita, sí, dice, es como Jesús, dice, es Jesús que llegó a la tierra, es Jesús que llegó a la tierra. Y la otra vez escuché a otro que estaban entrevistando que decían que Andrés Manuel López Obrador era como Cristo, es un nuevo Cristo, dice. Entonces, fíjate, o sea, cómo la ignorancia y el culto a la persona, a dónde lleva a las personas a eso. Te voy a platicar algo bien interesante. Dice, el foro de San Paulo, yo lo he visto y he visto algunas críticas o comentarios que se hacen a ese, y hay un tema que dice que lo primero que tienes que hacer es generar la desconfianza en el árbitro electoral por si vas a perder. ¿Qué hizo Trump? Dice, y es fraude, 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 y es fraude. Fraude no era fraude, pero es fraude, nunca probó que era fraude. Entonces trató de desacreditar Lo los mismo colegios hizo electorales. Bolsonaro, lo mismo están haciendo en Perú y lo mismo está Ahí donde quería tratando de llegar. hacer Netanyahu. ¿A dónde quería llegar? Entonces, debes de cuestionar al árbitro y debes desacreditarlo. Y si gana, vas a tener argumentos para pelear y decir que fue un fraude. Fíjese lo que está pasando en Perú, Daniel. Fíjate que si aquí en México hay unas votaciones reñidas,
con lo desacreditado que está el INE, entre comillas, yo digo que está acreditado, tiene crédito, pero lo que está preparando a las personas, adoctrinando, de no creer en el INE, y que gane la oposición de Vamos por México, el Movimiento Ciudadano, que 2, 3 puntos, y que haga López Obrador lo que hizo Bolsonaro en Brasil, lo que hizo López, se llama el de Perú, y lo que hizo Trump en Estados Unidos, que vayan y tomen el palacio. Imagínate, o para dónde nos está preparando este señor al escenario de que dice, yo voy a ganar, y si no gano es porque hubo fraude. ¿Qué decía Trump? ¿Qué decía? Yo voy a ganar, Exactamente lo yo voy mismo. a ganar, y si no gano es porque es fraude. Morena va a ganar, y si no gana es porque es fraude. La idea, te lo dije, los del INE son unos corruptos, son unos corruptos, son unos corruptos. El plan B, señores, no quieren bajarse el presupuesto, señores, son unos corruptos, son unos corruptos. Entonces, a toda su base, su voto duro, a esos pobres a los que está ayudando, ellos están en su cabecita, que es cierto, que el INE es corrupto, y que son fraudulentos, y que si llega a ganar la oposición es porque hubo fraude. Dios nos cuide y nos proteja, Daniel. Yo me veo, si las cosas no mejoran, no es un triunfo claro, yo me veo como Perú. No sé qué opinas tú. ¿Y por qué no como venezolano? Porque Perú apenas va empezando, Venezuela ya entró, ya Por está, eso. ya no lo podemos sacar, pero Perú no, pues Perú está en eso. Perú es lo que quieren, pero porque está desacreditado, y sí hay un gran porcentaje del pueblo que son de izquierda, y es gente reprimida, y que digo la verdad de las cosas, pues sí es gente reprimida, ¿no? Y esa represión la están desbordando y no tienen confianza, y es gente que puede ser fácilmente manipulable, ¿no? Que es lo que está pasando en Perú. Si a mí me lo preguntas como abogado desde el punto de vista técnico, jurídico, yo justifico lo que pasó en Perú. El señor quiso remover al Congreso sin que hubiera una causa justificada, dijo que iba a gobernar a través de decretos de excepción, ¿sí? Y iba a destituir a la Suprema Corte, todos los poderes, y que él iba a gobernar por decreto de excepción. Es decir, una dictadura. El Congreso no se dejó, y el Congreso fue el que lo desconoció. Entonces, técnica, jurídicamente, o sea, fue correcto lo que hizo el Congreso de Perú. Ya que si la nueva presidenta es mala o es buena, o que si hay más izquierda, hay más derecha, pues es otro boleto, pero técnica, jurídicamente fue lo correcto. Y así lo dijo el de Brasil, Lula da Silva, ¿no? Cuando pasó eso, dijo, no, pues entiendo que se hizo conforme a derecho, ¿no? Si te has fijado, Lula da Silva no ha sido crítico ni ha sido acérrimo golpeador de lo que está pasando en Perú. Y quienes lo están haciendo, fíjate nada más, es Venezuela, ¿sí? Colombia, que acaba de entrar Petro se llama, ¿no? De izquierda. Nicaragua, México, Cuba dictador, Nicaragua dictador, Venezuela dictador. Colombia no, pues Colombia es una democracia, es de izquierda, pero que es más moderado Petro que los otros señores. La Argentina, pues también izquierda, que también en un principio comenzó a criticar lo que estaba pasando pero Brasil calladito, ¿eh? Brasil calladito. A ver, te toca, Daniel. Primero, y esa discusión la vamos a tener otra vez en Polémica y Café en 2 horas. 2 horas, ¿no? En 1 hora, en el programa a las 7 de la noche en Polémica y Café. Yo no creo que exista la izquierda y la derecha hoy. Existía la izquierda y la derecha cuando la derecha representaba los intereses de empresarios o capitalistas y la izquierda representaba sindicatos y trabajadores. Hoy lo que queremos llamar o se quiere llamar izquierda es en realidad populismo, pero es el mismo populismo que es el de derecha. O sea, entre Bolsonaro, Trump, Netanyahu, AMLO y Argentina y Perú no existe ninguna diferencia. Chávez. Ellos se pueden llamar lo que quieran, pero tú puedes decir, ¿cómo? ¿Esto es populismo de derecha o populismo de izquierda? No, porque no hay de derecha y izquierda. hay de izquierda. A ningún momento están representados los sindicatos. En ningún momento están representados realmente
los trabajadores como tal, que esa era la Estamos izquierda. hablando de autoritarismo, Daniel. Ahorita Por eso. estoy de acuerdo contigo. Ya no estamos hablando de derecha y Entonces, izquierda. Estamos hablando de autoritarismo. yo le uso el término populismo porque usa las frases, pero tienes razón, porque populismo está basado en las teorías de Goebbels, en las teorías nazis, y lleva irreversiblemente al autoritarismo total. La gente que no lo ha vivido no lo sabe. La gente debería de documentarse, pero para eso hay que saber leer y escribir. Y además saber leer y escribir con gusto. Si no fuiste a la universidad, 1 en 10 que no fue a la universidad lee por gusto. En México es 1 en 100. Una edición exitosa de un libro en México son 3,000 ejemplares. No es nada. La gente tiene que aprender a leer. Si leyera, leería las historias de quienes ya tuvieron que sobrevivir esos golpes militares y lo que les pasó a sus familias, a sus hermanos, a sus maridos, a sus etcétera. Y Argentina, que no lo haga. Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. Empieza por España. 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 Entonces, si no entienden eso, no pueden reaccionar ante eso. No entienden, Manuel Andrés no se va a reelegir, me queda claro, si no es que se muere antes. Pero Augusto, el señor Augusto, me resuena como café al gusto. El señor Augusto, va a hacer todo lo posible por quedarse él como representante del grupo Tabasco. Es una nueva dinastía. Bueno, no es nueva, pero viene a reclamar sus derechos de herencia que le quitó el grupo Monterrey con Salinas. El señor Ebrard, ya todos los demás, todos dicen, no, es el que mejor se ve para la clase media. Ya casi parece candidato de oposición. La señora Sheinbaum es la continuidad posible de Manuel Andrés, si es que no le sale lo Sheinbaum. Porque cuando le salió lo Sheinbaum con su marido, el marido se volvió ex marido en segundos. Y no vaya a ser que el presidente se vuelva expresidente en segundos. Porque parece que la Sheinbaum tiene su caractercito y sus objetivos, ambiciones políticas muy claramente planteadas. Entonces, por un lado, todo este rollo de la tesis, la no tesis, es una extraordinaria desviación de la atención para que no veamos lo que realmente está pasando en el país. Por otro lado, es una desviación que yo considero muy positiva porque nos obliga a ver lo que está pasando en el país. Por un lado, nos tenemos que cuestionar y decir, ¿por qué la UNAM no tiene los pantalones? ¿Por qué Grauer entregó su herencia como rector, la llenó de lodo y la tiró al piso por falta de pantalones, de enfrentarse a la presidencia y al sindicato que casualmente dirige o dirigía el ex de la Sheinbaum? Yo entiendo que lo van a presionar, yo entiendo que, pero ya aquí estamos hablando de los últimos meses de su gestión, cuando estaba ya peleando por su herencia histórica. Y su herencia histórica va a ser que fue el presidente, el rector, que decidió que no puede hacer nada, cuando podía haber hecho todo. Y no tenía que haber hecho nada. Aspira un maximato, ¿verdad, Daniel? Sí. Aspira un maximato. Pues sí, básicamente, pero no le va a salir, porque su gente es gente, él está rodeado, a mi gusto, Manuel Andrés está rodeado de todas las alimañas que había en el fondo del barril. Lo maravilloso fue el que le quitó, él hizo el barril, lo hizo de cristal. Después de él todos sabemos quién y qué es Bonilla, sabemos quién y qué es la Delfina, o sea, ya los conocemos gracias a él. Entonces, eso tenemos que agradecérselo. Gracias a él sabemos que todos los medios de comunicación que se la pasan nada más repitiendo lo que dijo la madrugadora, aunque sea criticado, si nada más hablan de eso, están pagados por él para seguir que esa sea la única conversación en el país. Que no se desvíe la atención a otras cosas inmensamente más importantes. Nadie ha mencionado el no resultado público de la reunión de los 3 líderes norteamericanos. Y el no resultado quiere decir no hubo un comunicado público común, lo cual quiere decir que él cedió en todo lo que le venían a reclamar. Pero para no tener que reconocerlo, se echó un discurso de 25 minutos en el que durmió hasta sus visitantes y todo el mundo a dormir después y nadie preguntó nada. Es mantener todo distraído.
Acá estamos tú y yo hablando y llevamos hablando 1 hora en la que no leímos, no dijimos cuáles eran las condiciones para ser miembro de la Suprema Corte. Tener título expedido, Ser legalmente probo. expedido. Estoy probo. Mira, Daniel, para terminar. Si hay plagio, ya. A nadie en este país le queda la duda que hay plagio. La UNAM ya lo dijo, hay plagio. Y si lo dijo es porque tiene los elementos que hay plagio. Y luego no quiere nulificar el título. No quiere enfrentarse con el presidente. La SEP no lo va a nulificar. La Suprema Corte de Justicia no puede hacer nada. Este es un callejón sin salida y va a pasar lo que pasó con Gertz Manero. Esto va a ser con todos los demás. Va a ser tema un mes más. Yo le calculo un par de semanas más. Va a ser tema y luego va a salir otra cosa, te lo aseguro. Y si no sale, la van a inventar. Sí. La van a hacer fiscal general. Siempre haya un tema así. Pero nuestra obligación, creo yo, es subrayarle a la gente que nos escucha que estos son vicios que se deben de componer si queremos un México mejor. O sea, el señor que está preguntando, ¿y por qué no se echan solo el paquete a los abogados? No se lo echamos solo a los abogados. Aquí, desgraciadamente, esta señora dice ser abogada. Pero como dije, un ingeniero sin título, un médico sin título, ¿de veras? No, Daniel, un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Posición, es la posición de un abogado más alta que un abogado puede aspirar. Es la cosa para uno como nosotros. Ser ministro es la cosa que es como ser un dios, pues ese es. Entonces, no puede ser posible. Es importante que las asociaciones de abogados sigan uniéndose y reclamando la destitución de esta señora, aunque no se destituya. Ya lo hicieron, Lo hicieron allá en México. Es importante que lo sigan haciendo como abogados que saben los procedimientos y todo, y que usen todos los procedimientos. No importa que no ganen. Lo importante es que todos los miembros de la barra, todos los próximos abogados que están estudiando, sepan que sí hay ciertas reglas que hay que cumplir. Que si no te gustan las leyes, pues hay que luchar para cambiarlas. Que a veces es por las buenas, a lo mejor a veces es por las malas y hay que pelear por cambiarlas. Pero que no porque no te gustan no las puedes llevar. Es el clásico, la clásica discusión de los policías que te paraban en la esquina. Pues mire, joven, no porque a usted no le guste el alto, se lo puede pasar. Pues tiene usted razón. Realmente. Si no me gusta el alto, pues o quito la luz o me espero. O me voy por otro lado. Pero no me lo puedo estar pasando porque si todos nos pasamos todos los altos que no nos gustan, esto va a ser un tremendo desorden. Y de por sí la sociedad es un desorden. Entonces, yo nada más quisiera de alguna manera combinar y concluir este programa diciendo que es importante que los abogados que nos están escuchando, nos escuchen y nos sigan escuchando, peleen en el nivel que ellos tengan, a lo mejor en ir al municipio público de Huixquilucan, de Toluca, de Michoacán, de donde sea que estén, a presentar una denuncia contra la señora por plagio, por tener un puesto que no se, por lo que sea, yo no sé, por falta, por lesiones a la moral, que se inventen lo que quieran, que mantengan ocupado el sistema jurídico, funcionando jurídicamente, para que todos los sistemas se pongan a prueba y a lo mejor en el próximo sexenio podamos pelear por la creación de un sistema jurídico que esté creado no para crear esclavos, sino para crear gente libre. Un detalle, un último punto, Daniel. ¿Sabes quién es el único organismo que puede destituir a la ministra? ¿No? El Senado. ¿Quién la nombró? ¿Quién la nombró? Eso ni siquiera se ha comentado mayormente. El Senado. No, ya Germán Martínez del PAN ya presentó una solicitud de juicio político para removerla. El presidente no lo puede remover, la UNAM no la puede remover, ni la Suprema Corte de Justicia lo puede remover. Pero dime una cosa. Porque lo único que lo puede remover es quien la designó, y quien la designó es el Senado. Pero si la UNAM llega y dice, si el título fue obtenido ilegalmente, ajá,
Si además posteriormente la defensa de la señora fue con firmas y falsificadas, con documentos falsificados, yo, UNAM, declaro que el título está invalidado hasta que vuelva a presentar una tesis suya. ¿Ok? Ya, como dice, Luego como dice ya Manuel Andrés. se va a la SEP y la SEP le quita la cédula. O no, Entonces, pero ya no importa. Pero le quita la cédula. Y le quitan el título y le quitan la cédula. Pero no la pueden remover de ministra. ¿Está bien? El presidente de la República tendría que decirle al Senado, Senado, dejó de tener los requisitos, remuévela y nombra otra. Y los demás jueces no pueden hacer nada, decir, oye, pues tú ya no eres de acá. No. Ahí lo que hablan y lo que dicen los politólogos es de que le van a hacer la ley de hielo, va a quedar apestada, que no va a salir, ahorita no va a salir. Puede salir en 1 año, 2 años, que la hagan No puede salir mientras esté Manuel Andrés, porque ella es el voto. Que la hagan embajadora en Nueva York, o que la hagan un puesto fiscal, así va a salir. Que sea embajadora en La Habana. En La Habana, que se vaya para allá. O en Managua o en Caracas. Que sí, está como nuestro señor presidente de la República, que con justa razón quiere que su hijo se supere, lo mande a estudiar. ¿Por qué no lo manda a estudiar a La Habana? ¿Por qué no lo manda a estudiar a Nicaragua? ¿Por qué no está ocupado en Houston. A Venezuela. No, lo mandó a Londres. ¿A Londres? Yo no sabía. Yo lo hacía en Houston la última vez. No, lo mandó a Londres. Pero en Londres hay que hablar inglés. Lo mandó para que aprendiera a hablar inglés. ¿Cómo? Pues pero él ya dijo que el inglés es Difícil. Manuel Andrés es aspiracionista y además de un par de zapatos, quiere tener un hijo educado. Muy bien, muy buena plática, Daniel. La semana pues señores, que entra, pónganse a estudiar todos. La semana que entra verás que vamos a platicar de lo mismo, porque va a seguir siguiendo nota. Bueno, pero vamos a buscarle otro ángulo o le cambiamos al tema. No, es que no lo van a dar. Verás que nos van a dar elementos para platicar otra vez de lo mismo. Sí, bueno, pero el chiste es que empecemos mencionando los temas de los que no estamos hablando para que la gente se dé cuenta que no estamos totalmente comprando el chicle. Muy bien. Si solo hablamos lo que él quiere, estamos haciendo el juego. Tenemos que hablar de las medicinas que no han llegado, de los cánceres que se siguen muriendo, de los señores que no están juntando dinero para pagar sus tratamientos, de que en el seguro te dicen que si quieres hacerte un tratamiento de cáncer para tu hijo, te cuesta 100,000 pesos y lo tienes que pagar chacha sobre la mesa en el seguro social. Si no tienes 100,000 pesos, no tienes tratamiento. Si no tienes tratamiento, no tienes quimioterapia. Pero si sí tienes quimioterapia, tampoco hay quimioterapia. Tienes que ir a comprarla. O, como vamos a hablar en el próximo programa, aunque lo voy a presentar aquí para que lo veas por el próximo tema, ya salió lo que siempre dije, que siempre me dijeron que estaba yo loco, que era que todas las vacunas que están caducando de Pfizer, las está comprando Ebrard para traerlas a México. Y ya se están aplicando en Veracruz. Ahora, tú tienes que creer o no creer. Tú crees que una vacuna, nada más porque tiene un sello de fecha de caducidad, caduca, entonces, pues caducan. Si tú crees que es un truco para vender más medicina, entonces no caducan y todo el mundo ya está vacunado, como antes les dijeron que estaban vacunados con la vacuna china, que ni los chinos usan, pero que en México decían, bueno, por lo menos ponte la china, algo es algo. Pues no, algo es nada. Dejen de conformarse con algo es algo y vamos a pelear por el pastel completo y porque vivamos en un país verdaderamente de leyes y justicia en lo posible para todos. ¿De acuerdo? Va. Perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana buscando qué leyes perras han sido violadas y cómo defenderlas. Y mientras, si tú encuentras qué puede hacer un ciudadano común, a ver si me lo puedes poner como tema, por favor. ¿Qué puedo hacer yo, cualquier ciudadano común, para pedir o promover o exigir o algo la salida de esta señora de la Suprema Corte? Si es yo que lo investigo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y recuerden, dentro de una hora, aquí en Facebook, Voces Hispanas, y en YouTube, tenemos a Gurría en Polémica y Café, donde vamos a hablar qué le pasó a Altos Hornos de México, que le cerraron, le quitaron la luz. Sí, Bartlett le bajó el switch a Altos Hornos de México, que era de Carlos Salinas de Gortari, y que está en Monclova, y que es los que apoyaron al candidato que va por el Partido del Trabajo. ¿Y por qué les bajaron el switch?
Ese es uno de los temas en los que vamos a hablar en Polémica de Café dentro de una hora. ¿Ven? Todo, Bueno, nada es coincidencia. Todo tiene muy una bien. razón de ser. Acompáñenos dentro de una hora. Muchas gracias. Buenas noches.